Joyner Artists presenta. Muy bien, pues regresamos a este programa de Crecer. Así es. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos están viendo. Javier Infante, buenos días. Gerardo Urosa, Tana Navarro, Magda Jiménez, Adriana Rodríguez, Adrián Guzmán, Octavio Velasco, Ángel González Oscar Cano. Navarro, un beso, papá. Gerardo Angeluzan y Jeffrey Paniagua. Así es, Laura Angélica Mondragón, hasta Canadá, de nuevo. Saludos. Saludos. Saludos a Perú, para que no te me sientas. Muy bien. Oye, por cierto, deberías de invitar a Gerardo Urosa ahí, a tu granja. Él está ahí en Cuernavaca. Pues lo voy a invitar, déjame anotar. Gerardo Urosa está allá, Cuerna. saludos a Alejandro Velasco, que antes nos apoyaba aquí en la producción. Mira, nos está viendo aquí. Alex, te extrañamos, amigo. Estás en Canal 11, ¿qué estás haciendo? Sí, no siguen el canal del Congreso. Canal del Congreso, sí. Yo no sé cómo no se duerme él también. Viendo a todos los diputados ahí roncar, pero bueno. Pues regresamos con el tema de los mayas y lemurianos, atlantes o del continente Mu, que todavía no descifro cómo serían los muanos. Sí, qué nombre tan raro, ¿no? Pues mejor los del continente Mu. Muy bien. Bueno, y aquí lo que comentábamos, las similitudes que se van dando son porque simple y sencillamente absolutamente todos se llevaron, como te decía, fragmentos de la misma verdad, de la misma ciencia, del mismo conocimiento, de la misma sabiduría, que desgraciadamente, como bien apuntan todos los autores y todos los que han investigado el tema, se fue prostituyendo, se fue degradando y se fue tergiversando hasta incluso llegar en algunas partes a terminar siendo vil brujería, vil hechicería, de la magia más baja, porque prostituyeron totalmente la sabiduría, todo el conocimiento, prácticamente lo hicieron pedazo. Así es. Ojalá hubiera sido utilizado, ¿no? Hay peores descripciones, como el abandonarlo. Así es. Inclusive el convertirlo en un secreto. ¿Te acuerdas que hablábamos de esto? De descubrir los secretos, inclusive ocultarlo. Pero bueno, se entiende por el desarrollo desacerbado del materialismo. Así es. ¿No? Cuando conoces la parte espiritual de todo, entonces te das cuenta que la parte material tiene un segundo lugar y no un primer lugar. Entonces imagínate, simplemente, digo, entre paréntesis, acabo de leer ayer que nuestro ciudadano presidente acaba de decir que ya no va a exportar petróleo. Imagínate, un golpe a la economía de este país a través de un mandatario. Es lo que siempre he dicho. Las cosas suceden en el mundo, pero no porque creas que lo decide el mundo. Claro. Lo deciden algunas personas, y esas algunas personas decidieron en algún momento que desapareciera este conocimiento. Y que, bueno, los estudiosos, los inquietos como tú, redescubren y lo dan a la humanidad nuevamente para abrir los ojos del que es ciego aún. Del que quiere ver, lo va a poder ver, porque está mostrado también para todo el mundo. Porque así como Steven Spielberg, como mi cuate, el gordo ¿El gordo y el flaco? No. El productor. Guillermo del Toro, sí, Steven Spielberg, como digo. Walt Disney, ¿no? Que un querido hermano, que ellos plasmaron para la educación del mundo, en sus películas, en sus obras de arte, la verdad. Y una verdad, como tú dices, pedazos de verdad que se pueden ir hilando y te pueden jalar hacia estos libros y puedes ir viendo que todo va como un gran rompecabezas, se va uniendo y entonces va generando una verdad, que es la verdad de todos. Todos tenemos un mismo origen. Así es, un origen común. Un origen común, y entonces cuando te das cuenta de eso, desaparecen muchas cosas. Desaparecen las fronteras, desaparecen las razas, desaparecen los conocimientos vanos, y entonces vuelves al origen en donde todos somos uno mismo, como diría la canción. Como diría Timbiriche, ¿no? Timbiriche también era muy bueno, ¿no? Sí, como no. Y además pues, era un juego pues, casi 100% mexicano, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí una de las cosas que me interesa recuperar es que ese conocimiento que tenían mutuamente todos los que se dispersaron por los 5 continentes es que
fueron a llevar la escasa sabiduría que poseían, la fueron a llevar hacia sus regiones y empezaron a enseñársela al pueblo, pero decía yo que se prostituyó porque empezaron los sacerdotes a manipular a la masa a través de este conocimiento, porque ellos eran los que detentaban ese poder y ese saber. De tal manera que todos empezaron a caer en la superchería, empezaron a caer en la Supersticiones. superstición y empezaron a perder el objetivo de la gran verdad, ¿no? ¿Cuál era esa gran verdad? Que todos, absolutamente todos eran heliólatras, que, es decir, todos adoraban al sol, adoraban a la luz, adoraban al fuego y que ese conocimiento y toda esa cosmogonía quedó velada por una serie de luchas de dioses. Intereses. No, pero me refiero que en la cosmogonía quedó plasmado como luchas entre dioses del bien, del mal, luchas en el cosmos donde se peleaban unos con otros y al final solamente quedaba vivo el miedo, la superstición, el tener el temor de que si no hacías lo que el sacerdote te decía, te iba a cargar el payaso, Cuello. ¿no? Copelas o cuello. Y entonces, y te digo porque tuve la oportunidad de estar ahí en una de las pirámides de Yucatán que me impresionó porque hay una cabeza de jaguar, toda la pirámide, la cúpula es una cabeza de jaguar. Y cuando te van explicando los mitos y todas las historias y las leyendas que hay ahí, un anciano maya me contaba que decía, es que esto era un espectáculo impresionante. Esa pirámide, esa boca del jaguar se ve negra, ¿no? Todos los días se ve negra. Pero el día del equinoccio, el sacerdote maya lo sentaban en una especie de laja o una especie de tabla que se deslizaba sobre unos rodillos de madera y entonces lo sentaban en forma de flor de loto. Y entonces él, antes de entrar a la boca del jaguar, les decía a la gente, voy a hablar con nuestros dioses. Si nuestros dioses consideran que hemos hecho el bien durante este año, nos van a proveer de sus cosechas y se van a manifestar a través de la boca del jaguar. Y entonces pues, todo el pueblo estaba desde abajo observando, ¿no? Y entonces él sentado en esta laja, en esta madera, lo sentaban, desde atrás, pues bajita la mano, lo empujaban para que no se dieran cuenta, y él iba apareciendo entre la boca del jaguar, pero justamente el día que les decía eso era el día del equinoccio. Y entonces, cuando el sacerdote iba saliendo en esta tabla, sentado así en forma de flor de loto, se comenzaba a iluminar la boca del jaguar, porque el sol le pegaba por el centro a la boca del jaguar y con la luz de los rayos solares lo iluminaba. Entonces imagínate un halo de luz solar por detrás del sacerdote, cómo salía y cómo apantallaba al pueblo y decía, nuestro Dios ha hablado, va a haber buenas cosechas el próximo. Wow. Y entonces te vas dando cuenta de lo que decimos, ¿no? O sea, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el saber, desgraciadamente se comenzó a prostituir, ¿no? El pueblo lo volvieron a dejar ignorante, lo volvieron a dejar aislado, lo volvieron a dejar sumiso y lo volvieron a hacer que cayera en un estado de oscuridad porque solamente, como decías hace unos momentos, unos cuantos detentaban ese poder. Claro. Y entonces, de ahí perdimos, creo yo, muchísimas cosas en herbolaria, en arquitectura, en tecnología, porque ya está comprobado que incluso en algunas partes, como ahorita mi amiga Sandra Vaca, que también le mando un saludo hasta Pachuca, me escribía diciendo, vámonos a Tula, ¿no? Vamos a ver a los atlantes de Tula, porque incluso los que hablan de los antiguos astronautas dicen que lo que traen voy a atrever a abrir el libro, Adelante, para ver adelante. si lo alcanzamos a ver, cómo ellos traían estas cosas, mira, son unas pistolas
No sé si lo alcanza a ver la cámara, pero son unas Con unos taladros. parecen como una especie de talados, son unas pistolas. ¿Te acuerdas que hablábamos en uno de los programas que te decía que una de las cosas que ha sorprendido a los arqueólogos Taladros, sí. actuales, es que eh, aquí en Teotihuacán encontraron que hay una pirámide, la de Quetzalcóatl Papalotl, si no mal recuerdo, que es esa pirámide, todo el piso está cubierto de cuarzo. ¿Y cómo te explicas que esté llena de cuarzo una pirámide cuando tú sabes a qué temperatura se funde el cuarzo? Sí, Más de 1000 grados es centígrados. ígneo. ¿Con qué lo fundían? Si supuestamente eran como nos los han querido pintar los arqueólogos, que eran primitivos y que no tenían herramientas importantes ni tecnología, yo te pregunto, ¿con qué fundieron ese piso? ¿Con qué fundieron ese cuarzo? Y bueno, muchos de los que hablan de los antiguos astronautas especulan que estas como pistolas que se les ve en las manos a todos los sacerdotes, tanto en Persia, en Egipto, en Copán, en Tula, etcétera. En realidad, todas estas como pistolas que traen en la mano son una especie de pistolas que funden el cuarzo. O sea, son como una especie de Rayos rayos láser. láser que funde el cuarzo. Y entonces, pues a lo mejor no es de extrañar, si es que realmente podían hacer eso, que pudieran hacer un piso parejo de cuarzo, que además, y volvemos a la redundancia de otros programas, es un alto conductor de energía. Entonces, para qué lo usaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo sabían todo lo que tenían que manejar? Los símbolos que nos han legado, lo que comentábamos en las 2 sesiones pasadas, de estas tres, o de esta triteoría de los que se fueron en naves, los que se quedaron en estos especies de nautilius Bajo el agua. bajo el agua, y los que se metieron debajo de la tierra. Claro. Y cómo en todas las culturas esos símbolos están escondidos. O sea, hay de una manera u otra, hay símbolos que nos hablan de eso. En los glifos mayas, en los glifos de los persas, en todos los glifos de casi todo el mundo, hay personajes, por ejemplo, para ir poniendo ejemplos Ujú. y puntualizando algunos datos, que traen cascos, Ah, sí. ¿no? Algunos como águilas, o algunos como un jaguar, algunos parece como una especie de penacho, pero indefectiblemente todos tienen un casco, ¿no? Luego las posturas en las que están sentados, ¿no? Están sentados y con las manos extendidas y agarrando cosas como si fueran palancas, como si fueran botones, como si estuvieran manipulando o Algo. estuvieran operando algo. Y luego lo que los rodea, parece, aunque sea una serpiente o un jaguar o cualquier otra figura de este tipo, al final del día casi todos terminan teniendo alas o son una especie de huevo, todos como simbolizando naves, una nave, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, realmente, ¿qué sabían estos personajes? ¿Qué hacían? ¿Qué conocían? ¿Cómo se desplazaban? Es más, y lástima porque no lo encontré, pero hay un libro que cuando lo leí, la verdad es que me dejó así súper sorprendido. Te voy a contar esa anécdota, solamente nuestro hermano Ángel la conoce porque él la escuchó de viva voz de mi padrino que ya no está en este plano. Él era brasileño, él nació en Brasil, él era judío y nació en Brasil. Y él me contó una historia que yo me quedé sorprendido, no le quise decir nada cuando me la contó. Pero cuando le mostré el libro, él hasta se conmocionó y hasta las lágrimas se le salieron, porque él me contó que cuando él era niño, su papá pertenecía a una logia judía y ellos hacían algunos rituales muy particulares, según me contaba, y en una ocasión se lo lleva al Mato Grosso, ahí en Brasil.
Y entonces me contó que ves que pasaban en las caricaturas esas lanchas rápidas que traían Ah, sí. como una Con un especie de ventilador ventilador gigante. gigantesco en la parte de atrás, pues que se lo llevaron en una lancha de esas. Pues, su papá pues era de dinero y tenían acceso a ese tipo de lanchas, Juguetes. de juguetes. Entonces se meten por uno de los ríos del Mato Grosso y y llegan hasta a una parte, dice que se tardaron 3 días para llegar. Entonces, cuando llegaron, todos remontando hacia arriba, ¿no? En el río, iban contracorriente. Entonces, cuando llegan, a una parte, a una especie de claro, me contó que, todos se bajaron y que dejaron a uno de los hermanos a cuidarlo a él, porque él tenía 8 años. Entonces, dice que se bajaron, se tardaron cerca de un día, como el hermano ya se preocupó porque tenían pues de alguna manera acordado si pasaba cierto tiempo, pues qué tenían que hacer, y no regresaban. Entonces, él fue a buscarlos junto con mi padrino, con Fernando, y cuando se adentran en el Mato Grosso, en la selva a donde se habían metido, descubre Fernando que estaban en unas pirámides en Brasil. ¿Tú conoces pirámides brasileñas? No. Bueno, entonces se mete y y se encuentra con que están en unas pirámides ahí en Brasil, en el Mato Grosso, en la selva. Entonces, cuando sucede esto, dice que a él, por eso nunca se le olvidó, porque lo impactó, para empezar, pues el rollo de ir por toda la selva y en el río, donde veían incluso, pues él era blanco y tenía los ojos azules. Entonces, dice que era impresionante, ¿no? Sí, viendo a los indígenas, que él se daba cuenta cómo los observaban desde las orillas de los ríos, cómo los observaban y los estaban vigilando, ¿no? O sea, a ver qué hacían. Entonces, dice que él se quedó muy impactado porque vio las dimensiones de las pirámides, o sea, me las describió totalmente. Cuando me platicó eso, yo no le quise decir nada, sino que como a los 8 días que nos volvimos a ver, le llevo un libro. Este libro se llama La Crónica de Acacor. En este libro lo escribe un supuesto indio que que se hizo llamar Tatún Canara. Tatún Canara narra una historia sorprendente. Él dice que él viene de una ciudad que está dentro del Mato Grosso, de ahí de Brasil, que se llama Acacor, y que su tribu se llama los Uga Mungolala, y que su raza se mezcló en alguna ocasión con unos nazis que estaban haciendo experimentos en Brasil. Porque él, si tú ves la foto de Tatún Canara, te sorprendes, tiene toda la facha de un indígena, pero blanco y de ojos azules. Mm. Entonces, que supuestamente se perdieron ahí en el Mato Grosso estos nazis, fugándose de las autoridades, y fueron a parar hasta allá también, hasta Acacor. Y Acacor, por eso fue por lo que se le derramaron sus lágrimas a mi maestro, porque la forma en que él describe Acacor es el lugar que visitó mi maestro, donde están esas pirámides. Y ahí van narrando ellos que Acacor viene de viene de Lemuria, de Atlántida, y que es una ciudad que está la parte externa, o sea, la parte visible acá arriba, pero Acacor tiene una parte subterránea y está conectada con otra ciudad que se llama Acajim, que según el relato de Tatún Canara, está conectada, por lo que dice Tatún Canara, Acajim está aproximadamente en lo que algunos conocen como la ciudad de Machu Picchu. Ah, llega hasta Perú. Y de ahí se conecta con es Acacor, Acajim, y ahorita no recuerdo el nombre de la otra ciudad, pero disculpen mi Alzheimer, pero llega hasta lo que es, Machu Picchu. no, llega a Machu Picchu, que es es que es Acajim, y si no recuerdo, si no mal recuerdo, es Acajir, la tercera ciudad, que lo que ellos llaman Acajir es
Chichén Itzá. Wow. Entonces, te digo, no lo traje porque obviamente vamos a hablar después de ese tema, lo vamos a hablar con calma, porque vamos a hablar de las ciudades vamos a hablar de las leyendas de Agartha, Shambhala y Shangri-La. No me vas a decir que vamos a hablar del Dorado. Vamos a hablar del Dorado, pero vamos a hablar de algo muy interesante ahí. Porque hay una cadena de túneles, así como hay una cadena de volcanes, también hay una cadena de túneles. Hay unos naturales y hay unos artificiales. Alguna vez tuve oportunidad en Chichén Itzá de ver algunos de los túneles que hay cerca y le preguntaba a uno de los arqueólogos por qué estaba clausurado, por qué estaba cerrado. Me dijo, es que como la gente se metía y se perdía, ya no volvían a aparecer, el gobierno decidió Cerrarlo. clausurarlos. O sea, en vez de investigar, prefirieron clausurarlos. Cuesta muy caro. Sí, algo así. Y es curioso porque incluso Eric von Daniken en uno de sus libros habla también de uno de los túneles que él visitó, donde encontraron muchas placas de oro y muchas cosas allá cerca de Colombia. Y que te vuelvo a repetir, es la misma ruta de la que habla Tatún Canara, donde supuestamente está Acacor, está Caquim y está Cajirse, es correcto el nombre. Están las tres ciudades principales que están conectadas con esos subterráneos y donde van hablando que desde dónde venían precisamente los pobladores originarios de ahí. Tiempo después le mostré apareció en una revista, por ahí tengo una revista, donde apareció un reconocimiento militar que estaban haciendo el gobierno de Brasil y pudieron fotografiar la pirámide de Acacor. Wow. Los militares de Brasil lograron fotografiar a Acacor, no pudieron bajar porque está en el Mato Grosso, o sea, no hay dónde aterrizar. Está la pirámide y se alcanza a ver cómo destaca de entre los árboles, pero no hay dónde aterrizar. Hay una película que se llama El Rey Escorpión, donde sí, sale Acacor. La conozco, Acacor, sí, por claro. supuesto. Por eso no tiene acceso y llegan por un avión. Así es. Y un globo. Así es. Wow. Pues muy bien, pues todo inicio tiene un término. Hemos llegado al término, no sin antes mandarle a todos un saludo a Alejandro Velasco, a Marco Antonio Hernández y Mauricio García nos dice, ¿se ponen de acuerdo para las camisas a cuadros? Pero pues claro, tenemos que venir uniformados. Existe la afinidad neuronal. Vamos a hablar de eso también. Eso le sucede mucho a los papás, a los hijos, a los esposos que tienen una convivencia y un enlace espiritual que los une de no esta sola vida, sino de vidas anteriores. Por eso aparecen las casualidades, que son causalidades. Pues muy bien, este es el final de este programa de Crecer, pero nos vemos la próxima semana con estos temas. Esta fue una producción de Traded Artists para TEA Radio.